Hola compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio a la primera sesión de la Cátedra Libre Karl Marx. Esta cátedra la realizábamos desde hace ya 13 años en esta facultad y en los últimos años por distintos motivos no habíamos podido realizarla acá. Pero la idea de esta cátedra es pensar en cómo recuperamos las ideas del marxismo para pensar la situación actual del mundo y digamos, recuperar la vena más crítica que se ha intentado quitar del marxismo dentro de la academia, ¿no? Porque normalmente nos enseñan marxismo, pero todo pareciera que son como esquemas aplicables de forma rara, disociados de toda la vena más crítica que tenía Marx con respecto a la transformación del mundo, y no solamente ver a Marx, sino también a distintos marxistas que fueron abonando a la teoría, ¿no? Porque evidentemente pues, Marx no pudo ver el desarrollo completo del capitalismo, aunque sí tenía muchas intuiciones de cómo se podía desarrollar. En esta primera sesión vamos a abordar las relaciones entre el imperialismo estadounidense y América Latina, el problema migratorio y la situación actual de América Latina para comprender más o menos cómo está la situación. Voy a empezar Farid, que es un compañero de la maestría en Estudios de México y Estados Unidos, es egresado de Economía, y bueno, ahora está estudiando el posgrado y posteriormente yo voy a dar una exposición. Yo soy tesista de acá de la facultad del Colegio de Economía, ¿vale? Igual la idea es que si tienen alguna duda o queda algún cabo suelto lo puedan ir preguntando y vamos hilando con respecto a la exposición. Ok, gracias. Bueno, pues efectivamente, como dice yo soy economista, entonces un poco la exposición que yo voy a hacer va a ser desde ese ámbito, aunque tocaré algunos otros conceptos y categorías que desarrollan en primer lugar Marx, pero también otros pensadores como Gramsci y Lenin, para entender un poco la situación que se vive a nivel internacional y en particular centrándose en Estados Unidos, que es digamos, el tema o el contenido que intentábamos darle a esta cátedra en el marco del gobierno de Donald Trump, ya la última fase de su primer mandato. No se sabe si se va a elegir o no, pero bueno, la situación que se ha abierto a partir de su llegada necesariamente, digamos, que nos empuja a pensar cuáles son las distintas características que atraviesa la economía estadounidense y cómo eso impacta también en la esfera social y política. Bueno, un poco, sí, me voy a centrar entonces en analizar por una parte la situación económica y la polarización política que eso ha generado en Estados Unidos en el marco de un concepto muy interesante que desarrolla Antonio Gramsci, que se llama crisis orgánica. Antes de iniciar esta parte, solamente recordar el concepto de imperialismo que desarrolla Lenin. Lenin tiene un libro, uno de sus libros más famosos, que de hecho se ve bastante en la academia, a diferencia del Quehacer o del Estado y la Revolución. Es un libro que pues sirve desde la academia para pensar la situación del capitalismo en el siglo XX, que se llama el imperialismo como fase superior del capitalismo. Este texto, que escribe Lenin en 1913, es un texto que se pone a analizar cuál es la situación justo antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, que está dando cabida a estas tendencias hacia una confrontación entre las potencias económicas. Y las características del imperialismo que él analiza son, entre las más famosas, digamos, o entre las más importantes, son por una parte la tendencia de los países imperialistas a no solamente exportar mercancías, como venía ocurriendo anteriormente, que se producía por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra y desde ahí se exportaba al mundo, sino exportar ahora capital. Esto es muy importante porque es una tendencia incluso que se ve hasta la fecha o en la situación actual, por ejemplo con China. China no es un país que únicamente quiera ahora exportar mercancías, sino que lo que busca es exportar capital. ¿Qué significa exportar capital? Es ir directamente a un país y colocarte ahí para desde ahí explotar fuerza de trabajo y recursos naturales que te permitan ampliar, digamos, tu mercado. Esto genera una confrontación entre las potencias para disputarse los mercados en cuestión y una disputa también por las materias primas. Es una característica importante entonces la
exportación de capital, que avanza en sustituir la exportación de mercancías, que no significa que los países imperialistas dejen de exportar mercancías, pero no es de esa forma en la que se van a constituir como un imperio. Y otra muy importante es la asociación del capital productivo y el capital financiero. Es decir, la banca, junto con las fábricas, tiene una asociación que les permite tener mucho mayor capacidad. Estas dos características que va a analizar Lenin en este libro van a hacer que el análisis concluya que la época que se está abriendo, que se abrió ya para el siglo XX, es una época, la época imperialista, que se caracteriza por es una época donde se pueden desarrollar crisis, guerras y revoluciones. Muy bien, hasta aquí un poco la relevancia de Lenin, vamos a regresar un poco con esto, pero vamos a analizar ahora, ya que tenemos este pequeño recuerdo, digamos, de este bagaje, cuál es la situación económica que se vive en la actualidad. Actualmente estamos a 11 años de la caída de Lehman Brothers, ¿no? Este banco de inversión muy importante en Estados Unidos que cayó en crisis en 2008, una crisis que ya se venía preanunciando desde 2007, pero que en 2008 tiene su quiebre fundamental, en donde el mundo de conjunto cae hasta un menos 1.4% del PIB. De hecho, la gráfica tendría que estar acá. ¿No lo mejor? No, este es el cero. Entonces, 2007 se había crecido, por ejemplo, al 4.7 a nivel internacional. 2008 cae hasta menos 1.4 y hay un rebote, no tan pronunciado porque llega como a 3 y cacho, y a partir de ahí se vuelve a estabilizar la economía en un crecimiento promedio muy bajo. Un crecimiento promedio que ronda el 2,7%. De venir creciendo a esto, llega la crisis, rebota, pero después se estabiliza aquí, ¿no? O se estanca, más bien la palabra. Porque de aquí viene un concepto que desarrolla, no es un desarrollo desde el marxismo, es un desarrollo de Larry Summers, que es fue el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, que desarrolla el concepto que se conoce como estancamiento secular. Y lo que dice es que el capitalismo internacional ya no tiene forma, o no está encontrando las formas para poder crecer al nivel que venía haciéndolo. Entonces está estancado, y la única forma en la que puede empezar a crecer, que crece parcialmente en algunos países, se recupera un poco, es a partir de burbujas especulativas que se vinculan a la especulación financiera que se va en la bolsa de valores. Marx había dicho que la especulación era el cáncer del capitalismo, y con la crisis que está en 2008, pues de alguna manera eso nos puede ilustrar un poco de qué hablaba él, ¿no? Esta situación en la que la gente se endeuda, y estas deudas después se traducen en bonos y en acciones de riesgo que generan burbujas especulativas que tienden a explotar, ¿no? Ahora, para entender esto, es importante entender cuál es el desarrollo del capitalismo. La teoría marxista también es la teoría de la crisis económica. A diferencia de la teoría neoclásica ortodoxa dentro de la economía, que plantea que no hay crisis o que las crisis son externas a la propia dinámica del capitalismo, o que lo que sucede en el capitalismo es que hay ciclos económicos y solito se puede reacomodar, Marx se da cuenta que la tendencia del capitalismo, a partir de entender el capitalismo con sus contradicciones, contrariedades y contratendencias, que en última instancia logra aplicar, digamos, la lógica de la dialéctica hegeliana, o de la superación de la dialéctica hegeliana a el análisis económico, se da cuenta que las tendencias en el capitalismo son contradictorias y que van acumulando una serie de contradicciones que tienden a estallar, y que por lo tanto en algún momento va a estallar la crisis, y que la crisis es algo intrínseco al sistema, y que los gobiernos lo único que van a poder hacer es patear la crisis. O sea, no van a resolver los problemas estructurales de la crisis, sino que la van a patear para más adelante. Esto sucedió justo en 2008, se hace un rescate multimillonario del gobierno de Barack Obama y mete 700 mil millones al rescate de bancos, al rescate de grandes empresas, que logran de alguna manera que la crisis no fuera
tan fulminante como lo fue la crisis de 1929. Pero, pues no se resuelve el problema. Porque ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental está, bueno, el teoría marxista tiene varias interpretaciones o varias concepciones de cómo puede ser la crisis económica o cómo se desenvuelve. Normalmente se conjugan, ¿no? No es que solamente opera una, sino varias. Dentro de estas está la caída tendencial de la tasa de ganancia y otra que es la crisis de subconsumo. ¿Qué significa? El subconsumo es un poco más sencilla de entender. De hecho, esta también la ve Keynes. Keynes es un economista que se da cuenta en algún momento que la teoría neoclásica, la ortodoxia que venía del pensamiento liberal, no estaba resolviendo el problema, ¿no? Es que realmente tiene una frase de Keynes que dice es que el mundo está intentando salir de la crisis con una teoría que dice que no hay crisis, es imposible. Entonces, ¿qué se da cuenta Keynes? Que hay un problema en la demanda. O sea, lo que se produce para los neoclásicos, para la economía oficial, para los economistas neoliberales, lo que se produce se va a consumir. Toda oferta crea su propia demanda. Es una ley que se llama la ley de Say, que se aplica después para el pensamiento más contemporáneo, con otras excepciones y desde otros teóricos, pero es la misma lógica. El capitalismo no tiene por qué tener crisis porque lo que se produce se va a vender. Keynes se da cuenta que no, que tiene que haber una demanda, se llama demanda efectiva, es decir, que tiene que haber posibilidad de que los trabajadores o la población compre, porque si no hay eso, aunque produzcas y produzcas, pues te vas a llenar de stock y no vas a poder realizar lo que se conoce como la realización de la plusvalía. Cada mercancía tiene un valor, pero si no se vende, no hay forma de que esto se convierta en una ganancia para los empresarios. Bueno, la teoría del subconsumo lo que plantea es que la tendencia del capitalismo es a reducir los salarios o estancar los salarios mientras la producción avanza. Entonces va a llegar un punto en el que va a haber una sobreproducción y pues bueno, los capitalistas no van a tener la ganancia que quisieran tener y por lo tanto van a dejar de producir, van a dejar de invertir y eso va a generar una dinámica, digamos como un efecto dominó, ¿no? Dentro de la economía. Esa es una de las explicaciones desde el marxismo a la crisis económica, pero la fundamental, o la más rica, digamos, de entender, es la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Esta teoría lo que plantea es que la ganancia viene de una fracción, de un resultado de dividir la plusvalía, que es lo que obtienen los capitalistas extra, entre lo que le está costando al capitalista invertir, que es el capital constante, son las maquinarias y las materias primas, más el capital variable, que son los salarios. Es decir, tú vas a invertir 100, esperas obtener 120, ¿no? Esa sería la lógica un poco. Ahora, el problema es que el capitalismo tiende a aumentar la inversión en el capital constante, que significa invertir más en maquinaria, en adelantos tecnológicos. ¿Por qué? Porque esto les permite competir a los capitalistas. El capitalismo no es un sistema en el que todos están felices compartiendo, ¿no? El capitalismo es un sistema de competencia permanente en el cual entre los propios capitalistas están peleando para obtener mayores ganancias. Entonces, para poder obtener mayores ganancias, tienen que invertir mayores sumas en maquinarias, en adelantos tecnológicos, etc. Y esto va a hacer que esta fracción en el tiempo tiende a ser más pequeña. Supongamos que antes era 1/2, la tasa de rendimiento, la tasa de ganancia de 0.25. Pero si aumenta, lo de abajo es 1/4, no, perdón, 0.50 y acá 0.25, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues está disminuyendo la tasa de ganancia. Y esta es una tendencia de largo plazo en el capitalismo que analiza Marx, que se da cuenta que esta va a ser la tendencia. Dice, ¿cómo se puede contrarrestar esto? A partir de aumentar acá, aumentar la explotación. Si esto sube a 2, si la plusvalía sube a 2, esto se reacomoda y puede ser otra vez 0.50. Esta lógica de entender el funcionamiento de la tasa de ganancia es lo que nos puede ayudar a entender cuál es la situación en la economía actual, porque el modelo neoliberal que surge después de la crisis de los 70s es un modelo que se basó en esto, ¿no? O sea, ¿qué había pasado? Bueno, había sido la guerra mundial. Después de la guerra mundial, bueno, en la guerra mundial se destruye buena parte de Europa, se destruye Japón, etc. Y hay unos 30 años, que se conoce como el boom de la posguerra,
en donde el capitalismo crece en función de reconstruir y a partir también de planes como el Plan Marshall, que es un plan de financiamiento de Estados Unidos a las grandes potencias europeas, a partir de ahí un crecimiento importante. Y este se acompaña con medidas keynesianas, ¿no? Que es una medida, que es una política de acompañamiento de Estado benefactor. O sea, mientras hay crecimiento, el capitalismo de alguna manera otorga a las masas trabajadoras populares determinados derechos sociales, determinados servicios públicos, etc. Cuando esto empieza a agotarse, ya llega un punto en el que no se mantiene así, o sea, que justamente tiene que ver con esta situación de la tasa de ganancia. Para poder recomponer la tasa de ganancia se aplica el modelo neoliberal, que lo que implica justamente es aumentar la tasa de explotación, que es este guarisma que es entre la plusvalía y el salario. ¿Qué tanto te está produciendo tu trabajador con respecto a lo que le estás pagando? ¿Qué tanto está dando extra? Esta es la tasa de explotación, como se conoce también en el marxismo. Y había que aumentar la tasa de explotación. Bueno, muy bien, así el capitalismo se recompuso parcialmente, o por lo menos se pateó la crisis más estructural hasta el estallido de la crisis del 2008, en donde, bueno, entra en crisis este modelo porque efectivamente para poder, o sea, porque decíamos que se combina también a la cuestión de subconsumo. ¿Cómo se puede resolver esto? A partir del crédito. Es fundamental para que los trabajadores sigan comprando, que se endeuden, para que pueda seguir funcionando el sistema. Entonces, muy bien, se endeudan, llega un punto en el que eso no se puede pagar, y es lo que estalla con la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el 2008. Esa burbuja estalla y pues llegamos a la situación que vivimos actualmente de estancamiento secular. Bueno, avanzamos un poco para analizar cuál es la situación actual. Bueno, cuando estalla la crisis, que decimos que el mundo cae, ¿no? Estados Unidos en primer lugar, pero Europa también, etcétera, ¿no? América Latina, una caída enorme del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasó? Bueno, China no cae, ¿no? Interesante porque China funcionó como un amortiguador de esa crisis, ¿no? China seguía creciendo a ritmos muy elevados, es decir, que se iba el capital hacia allá y ahí se valorizaba. Y países como Brasil, de hecho Lula en ese momento era presidente y decía, la crisis a nosotros no nos afecta. ¿Por qué? Porque pues ellos tenían alianzas con China, ¿no? Estaban produciendo y exportando hacia allá, entonces evidentemente la crisis no era el mismo, o no era la misma magnitud que con respecto a los países que estaban más directamente dependientes de Estados Unidos. Pero actualmente, ¿qué está ocurriendo? Que la tendencia es esta, no solamente por los países económicamente más importantes que cayeron en crisis en este momento, sino también por China, por ejemplo. China, que venía creciendo a tasas muy elevadas, ¿no? Por ejemplo, del 2000 al 2010 había crecido al 11.3%, es decir, más del 10%. Actualmente, bueno, 2018, por ejemplo, apenas crece al 6.6% y se prevé que para el 2019 apenas crezca al 6%. Entonces, bueno, está creciendo al 6%, México está creciendo a nada, es muchísimo. Pues sí, pero el tamaño de la economía china es enorme, ¿no? O sea, para poder mover ese enorme monstruo, crecer al 6% es muy bajo y está echando también para abajo al conjunto del promedio internacional, ¿no? Es decir, que el capitalismo está en una crisis muy importante por un estancamiento, pero el problema fundamental no es que esté estancado, sino que no hay forma de salir de él. Y esto se combina con, ustedes habrán visto últimamente que se habla mucho de la posibilidad de una recesión, ¿no? O sea, ¿qué es estancamiento? Es estar así, y recesión es todavía caer más, ¿no? ¿Por qué recesión? Se combina justamente con una situación política, ¿no? Porque la recesión está empujada tanto por la situación estructural como también por cuestiones políticas, ¿no? El gobierno de Donald Trump lo que llegó a hacer es dinamitar el consenso neoliberal. Esta es una definición interesante, ¿no? O sea, había anteriormente a Donald Trump un consenso entre las grandes potencias económicas de una forma de operar en el sistema internacional del comercio mundial, en donde eran como acuerdos multilaterales, todos ganamos, ¿no? Pero Donald Trump llega a la política de American First, que es una política de imponerse, y esta imposición y este nacionalismo que está proyectando está siendo respondido también por otras potencias económicas y por el propio China con una política igual, ¿no? O sea, pues entonces también China primero, entonces también Alemania primero, y esto está generando, digamos, tensiones en el mundo que empujan también a escenarios recesivos.
Bueno, ustedes habrán visto las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, ¿no? Se ponen aranceles del 5, el 10%, miles de millones de dólares, ¿no? Implica cada uno de estos. China responde, parece que hay una cierta paz, un tiempo, ¿no? Una tregua, en el G7 por ejemplo, pero después hay otras declaraciones y vuelve otra vez, ¿no? La dinámica. Pero la recesión no es únicamente empujada por esta situación de tensión entre esas dos potencias, ¿no? Que China podríamos pensar que quiere disputarle la hegemonía internacional a Estados Unidos, ¿no? Pero esto justo, si regresamos a Lenin, no es o nunca ha sido una cuestión pacífica, ¿no? El capitalismo no es un sistema en el que fácilmente alguien dice, bueno, me quito yo para que te pongas tú, ¿no? No pasa nada. En realidad las guerras comerciales empujan también a conflictos y a confrontaciones bélicas, ¿no? O a guerras militares. Así ha sido en la historia, ¿no? Pero decíamos, no solamente la situación en China, sino también Trump está tensando la situación con la Unión Europea, que la Unión Europea tiene su propia lógica, sus propias contradicciones, ¿no? Está la situación del Brexit en particular, pero Trump, por ejemplo, al acero y al aluminio les ha puesto aranceles del 10 y 35% respectivamente, y está intentando controlar la industria aeroespacial. Las dos grandes empresas son las Boeing de Estados Unidos y otras Airbus. Entonces lo que busca es impedir que haya importaciones de Airbus a Estados Unidos, ¿no? Además de la posibilidad de que ponga aranceles hasta el 20% de automóviles. Entonces eso está empujando también una situación recesiva, junto con la guerra, lo que se conoce como guerra de divisas, que es en el marco de una inestabilidad financiera global, ¿no? En las bolsas de valores. El dólar parece que se aprecia con respecto al euro, justo que el euro también está con problemas fuertes por el tema del Brexit, y pues esto genera también una situación muy inestable en la economía internacional. Por último, para pensar un poco esta primera parte, ¿no? Del estancamiento secular y la situación económica y la recesión, no solamente Estados Unidos tiene problemas en ese sentido, ¿no? Porque está anunciando esta posibilidad, sino que son, por ejemplo, Alemania, que es la cuarta economía más importante del mundo, que anuncia que su economía cae el 0.1% en el segundo trimestre de 2019. El Reino Unido anuncia que cayó en 0.2%. Italia tiene una crisis muy fuerte, tiene una deuda del 130% de su Producto Interno Bruto y está cayendo 3%. En el caso de América Latina, la situación no es, o sea, aunque hay algunos países que generan una pequeña contratendencia, si uno ve lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Venezuela, empujan el promedio también para abajo, ¿no? Es una situación que si se plantea un escenario recesivo, incluso los analistas, muchos analistas que se encargan de analizar esa situación dicen, el problema es que no tendría las mismas herramientas para poderla contrarrestar, como por ejemplo fue en el 2008, ¿no? En el 2008, 700.000 millones para salvar a las empresas, ¿no? Que además esta se vuelve después deuda pública, ¿no? O sea, por eso se plantea esta idea de que en el capitalismo las ganancias son privadas, pero las pérdidas son sociales, ¿no? Se socializa la deuda, y ahora todos están endeudados, toda la población está endeudada para rescatar a las empresas, pero el déficit comercial que tiene ahora Estados Unidos es de $1 trillón, es el más grande, no se pronosticaba ese tamaño de déficit. Tiene que ver con que Trump le redujo los impuestos a las grandes empresas y eso genera un boquete enorme presupuestal, ¿no? Que pues ahora cómo podrían rescatar a las empresas si llega una situación recesiva o una situación de crisis. Bueno, eso es por un lado, ¿no? La situación económica. Avanzando un poco, bueno, perdón, yo se va a encargar además de profundizar en la cuestión más de América Latina, pero avanzando un poco sobre la situación de Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que esta tensión que se está generando no es únicamente comercial, tiene que ver también, por ejemplo, con el tema de las posiciones geopolíticas que tiene Estados Unidos, y en particular hay una tensión muy importante en Medio Oriente. Eso ha sido desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero actualmente las sanciones económicas que se están imponiendo a Irán, el régimen iraní está respondiendo cada vez con más fuerza, si se quiere, y lo que amenaza es con bloquear el estrecho de Hormuz. No sé si alguien sepa qué es el estrecho de Hormuz, pero es un pequeño estrecho que está Irán ahí, digamos,
y este estrecho conecta con Irak, conecta con toda el área petrolera, digamos, del Medio Oriente. Por ahí pasa un tercio del petróleo que se produce en el mundo, y si Irán lo bloquea, bueno, evidentemente sería disparar los precios del petróleo, etc. Si Irán hace eso, Estados Unidos no, o sea, amenaza evidentemente con intervenir militarmente. Y bueno, Irán no es un país como Irak o como Afganistán, ¿no? Irán es o sea, con Arabia Saudita se disputan la hegemonía en Medio Oriente, son países potencias, y obviamente además Irán está respaldada por China y por Rusia, ¿no? Son tensiones que están ahí en el escenario internacional que no es que nosotros decimos que se va a desarrollar una guerra, ¿no? Y eso va a tener, pero es importante para tomar en cuenta por qué hay tanta inestabilidad en el mercado, ¿no? Porque de repente dice, es que cayeron las bolsas, es que tal, todo, o sea, una semana sí y otra también, tiene que ver con esta situación que está generando a nivel internacional. Bueno, pasamos a discutir el tema de la crisis orgánica. Antonio Gramsci desarrolla este concepto, bueno, entre los años 1932 y 1934. Él está en la cárcel cuando está escribiendo. No sé si ustedes sepan, pero Mussolini, cuando escucha hablar a Gramsci en el Parlamento, es como famoso esa situación porque dice como: este güey es muy inteligente, métanlo a la cárcel, ¿no? No puede, es muy peligroso. Y lo encarcelan, y pues, Gramsci pasa buena parte de su vida, de su último tramo de su vida en la cárcel, elaborando un montón de teorías, digamos, para entender, o intentando entender, por ejemplo, por qué el fascismo había triunfado en Italia. Y dentro de lo que desarrolla, es un montón de cosas, ¿no? Ustedes habrán escuchado quizá sobre el intelectual orgánico, sobre la hegemonía, sobre tal. Algo que desarrolla es un concepto que es el de crisis orgánica, o crisis de hegemonía, que para Gramsci es cuando las masas, los sectores importantes de las masas, dejan de confiar en sus direcciones tradicionales. Nosotros podríamos pensar en México, por ejemplo, dejar de confiar, o sea, millones votaban por el PRI y de repente ya nadie quiere el PRI, ¿no? Es una dirección tradicional histórica. O el Partido Republicano, el Partido Demócrata en Estados Unidos, el Partido Popular, el PSOE en España, etcétera, ¿no? O sea, las grandes direcciones tradicionales, o que puede ser también la iglesia, o que puede ser también una dirección sindical, de repente las masas dejan de confiar en ellos por una situación que se está dando, que es una combinación entre una situación de problemas económicos que empujan crisis sociales y por lo tanto también porque empujan también nuevos fenómenos políticos. Gramsci tiene una frase muy interesante sobre la crisis que dice: una crisis es cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y él está pensando en lo que es el fascismo, ¿no? Como a una situación como esa, las masas populares, trabajadoras, están más dispuestas a escuchar ideas más radicales, ¿no? Que, por ejemplo, pueden ser ideas racistas, antimigrantes, xenófobas, nacionalistas, o también ideas revolucionarias, capitalistas, planteando que el problema son los ricos, que están llevándose todo, etc., ¿no? Esa es o sea, como que hay una posibilidad de mayor apertura del pensamiento de amplios sectores a cuando hay una situación de estabilidad o de mayor crecimiento económico, etc., ¿no? Este concepto entonces de crisis orgánica también plantea Gramsci que es cuando la clase capitalista o la clase dirigente lleva adelante una gran empresa y fracasa. Que puede ser, por ejemplo, una guerra, ¿no? Se embauca en una guerra la burguesía, el gobierno, y son derrotados, se estanca la guerra, entonces se abre una crisis orgánica ahí muy profunda. O podemos pensar en grandes proyectos económicos, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que si el Telecan no se ratificaba, se echaba para abajo, esa era una gran empresa de la burguesía que implicaría que, bueno, generaría, digamos, condiciones para que se desarrolle una crisis orgánica. Nosotros lo que hemos venido analizando es que en Estados Unidos hay en sí una crisis orgánica y que esto explica la asunción de Trump, por un lado, pero también la polarización política. Esto es muy importante. No, porque nosotros no vemos, a diferencia quizá de algunos otros analistas que solamente ven una parte, por eso es importante analizar la realidad en clave dinámica, ¿no? Las herramientas que te da el marxismo para poder entender
no solamente es una tendencia, sino que tiene una contratendencia, es que no hay una derechización, sino una polarización. ¿De dónde se ve esta polarización? Pues, por ejemplo, en movimientos muy importantes como el Black Lives Matter, en el movimiento de mujeres enorme también que atraviesa Estados Unidos, en movimientos juveniles que se oponen o que plantean el tema del control de armas en el marco de que hay matanzas en las escuelas, en movimientos como el oleoducto de Dakota del Norte, donde se movilizaron poblaciones originarias y confluyeron con población en este país, ¿no? O en luchas importantes de trabajadores en Estados Unidos, como las enfermeras del Hospital de Nueva York, o maestros en Oklahoma, en un montón de lugares, o recientemente se acaba de anunciar que los trabajadores de supermercados en California están convocando a una huelga para las próximas semanas. Es decir, que hay, digamos, movimientos sociales que están empujando hacia un lado, pero hay también una expresión política de esta situación, no solamente son movimientos sociales, sino el que exista, por ejemplo, Bernie Sanders y el sanderismo, habla de que no solamente, o sea, hay una derechización de un sector de la población, por eso resurgen posiciones supremacistas blancas, nacionalistas blancas, ¿no? La ultraderecha, digamos, en sus distintas excepciones, ¿no? Porque puede ser los libertarios que son ultraliberales de privaticemos todo, incluso la policía y las cárceles, o posiciones más tendientes hacia el neofascismo, etc., ¿no? Esto se dio, por ejemplo, en 2017 hubo una manifestación en Virginia que se llamó United Right, ¿no? Unir a la derecha, en donde confluyeron alrededor de 40.000 personas con antorchas, sobre todo hombres blancos heterosexuales, a defender que no se quitara la estatua de Robert Elliot, que es fue el principal general de los Estados Confederados, ¿no? O sea, los que defendían el esclavismo, ¿no? En contra de la Unión en su momento. Había una estatua de él, la querían quitar y se confluyeron todos estos sectores de la derecha para defender que no la quitaran, ¿no? Se convocó una contramanifestación antifascista, un neonazi atropelló a una activista y murieron y fueron heridos varios. Trump salió a decir que él condenaba la violencia de donde sea, ¿no? O sea, no condenó la violencia de los neonazis, sino como que lo planteó así de forma muy ambigua, lo cual fue muy criticado, pero habla, digamos, del fortalecimiento también de esta tendencia ultra reaccionaria en el seno de Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es una polarización política y una crisis también importante en los partidos. El Partido Republicano constantemente plantea, por ejemplo, críticas a Donald Trump, ¿no? Se opone, cuestiona, por ejemplo, el tema de los aranceles que le quería poner a México, salió a decir que no, un buen bloque de sus senadores. Y en el caso del Partido Demócrata, hay, o sea, como que el ala progresista que está ligada a Bernie Sanders, ¿no? Que una de sus figuras más importantes es Alejandra Ocasio-Cortez, que se enfrenta también al propio establishment del Partido Demócrata, que está representado ahora por Nancy Pelosi. Bueno, es una situación de crisis política al interior de los partidos más importantes de Estados Unidos, que tiene su repercusión, como decíamos, que tiene su expresión social, y que, bueno, al mismo tiempo esto se conjuga con una crisis migrante muy importante, ¿no? Esto es también parte de lo que queríamos comentar, como decía Jos, ¿no? Dentro de la situación que se está viviendo, uno de los factores más, sí, que generan mayor debate, que están más sobre la agenda internacional, porque no solamente una situación de Estados Unidos, la migración de África o del Medio Oriente hacia Europa, ¿no? Y Centroamérica, de algunos países de Sudamérica, desde Estados Unidos, y México también. ¿Qué son resultados de esta migración? No hay que ser marxista para entender que tiene que ver con la situación que se vive en estos países de violencia, de pobreza, ¿no? De expoliación de los países, de Estados Unidos en particular, por ejemplo, sobre Centroamérica, ¿no? Uno piensa, bueno, Honduras tiene un gobierno represor que fue impuesto por Estados Unidos, y de ahí están huyendo en masa miles de personas, pero con la retórica de Trump, con la política de Trump, ha sido una política que, si bien, o sea, ojo, porque uno puede decir, bueno, es muy distinto a Obama, pues no, Obama también deportó un montón de latinoamericanos, ¿no? Pero
la retórica que tiene Trump es mucho más agresiva y mucho más confrontativa, ¿no? Es una retórica que no es que o sea, el racismo en Estados Unidos estaba ahí, ¿no? O sea, no es que haya dejado la misoginia o otras posiciones, digamos, reaccionarias retrógradas están ahí, pero el que exista un Trump es como una posibilidad de romper lo políticamente correcto, y pues muchos que estaban, que se guardaban, digamos, esos comentarios, pues yo también opino eso, ¿no? Y sale entonces a reducir un montón de posiciones de supremacía blanca, etcétera, que son parte de su base social, ¿no? Su base social de Trump en buena medida es algo que se conoce de forma muy despectiva, pero tiene que ver con entender el sector social que es la white trash, ¿no? Basura blanca, que se refiere a sectores que incluso, por ejemplo, en caricaturas salen, ¿no? Cletus en Los Simpsons, ¿no? Y algunos otros, en donde es como una expresión de sectores rurales, ¿no? Atrasados, sin cultura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, cuáles son las votaciones hacia Trump, tienen que ver mucho con estos sectores, ¿no? Ciudades como Nueva York, por ejemplo, pues no tiene mucho alcance, ¿no? O sea, ahí aunque hay partido republicano, porque digamos, tanto el partido republicano como el partido demócrata representan a los grandes empresarios igual, ¿no? Pero digamos que la progresía, el progresismo, sectores universitarios, etcétera, están concentrados más en las universidades, en las ciudades, y en el campo hay más estas posiciones que incluyen más al racismo, etcétera, ¿no? Posiciones más conservadoras, que bueno, se han fortalecido y que son a las que Trump llama o que intenta consolidar como una base social para buscar su reelección hacia el 2020, ¿no? Entonces la política, digamos, de los campos de concentración o los campos de detención para migrantes, el recortar presupuesto justamente para estos, una política reciente de anteriormente los niños que estaban en los otros campos de concentración solamente podían estar 20 días, ahora se quitó eso y pueden estar indefinidamente, ¿no? Se les ha recortado presupuesto para que puedan bañarse los migrantes que están ahí, para que puedan tener acceso a un balón de fútbol o lo que fuera, ¿no? Todo eso se ha quitado, y pues ahora están cada vez más recluidos como un campo de concentración formal, ¿no? Entonces es una situación que genera mucha pues sí, como efervescencia política, ¿no? Muchos que defienden estas posiciones. Y una cuestión más es, para pensar también la situación de crisis que se vive en Estados Unidos, es el hecho de la tasa de suicidio. Hay una tasa de suicidio muy importante en Estados Unidos que va en aumento desde 1999, pero que está pegando saltos importantes, ligados también a situaciones que se expresan de sobredosis. Algunos analistas le llaman como la crisis de los opioides, y que desde 2008, justamente desde la crisis, ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque, o sea, la crisis generó una situación de precariedad, de desempleo, etc. Y los sectores más desfavorecidos que fueron golpeados por esta crisis nunca se recuperaron, ¿no? O sea, no es que en algún momento volvieron a surgir un poco más para arriba, como algunos sectores medios, algunos sectores que volvieron a estar mejor después de que se estabilizó. Unos se quedaron abajo y nunca salieron de ahí. Eso está generando, digamos, también esta situación, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos ver es una polarización política en el marco de una crisis orgánica, producto de una situación de estancamiento secular, que se da en el marco también de una disputa por el imperialismo, por ver qué país se consolida como el nuevo imperialismo en el siglo XXI, ¿no? Disputa fundamental entre China y Estados Unidos tiene que ver con eso. Y bueno, también hay ataques importantes de Trump hacia la clase trabajadora estadounidense, ¿no? No solamente la rebaja impositiva o la reforma fiscal regresiva, también como se conoce esta política de quitar impuestos a los ricos, que de hecho era una de sus propuestas de campaña, ¿no? Que de hecho es una de las, o sea, siempre los liberales plantean esto, ¿no? Como es que si bajas los impuestos va a haber más empleo porque van a querer invertir, ¿no? Porque va a haber más posibilidad de que tengan mejores negocios. Pues la realidad es que bajaron los impuestos, no se abrieron nuevas plantas, no se abrió nuevo trabajo, ¿no? Lo que sí hubo fue un enorme déficit en el presupuesto, pero por el otro lado, por ejemplo,
abogado de Walmart, de lo más importante. Ustedes saben que Walmart, aunque recientemente ha tenido manifestaciones y luchas muy importantes, en el caso de Chile, por ejemplo, en otros países, trabajadores de Walmart se han organizado para pelear contra los sindicatos y demás, pero Walmart es de las empresas más explotadoras, al punto que te hace firmar tu renuncia desde que entras, ¿no? Para que en cualquier momento te puedas despedir. Hay un documental, de hecho, que se llama Walmart, el alto costo de los precios bajos, que habla de cuál es la política de impedir que puedan tener algún tipo de sindicalización y demás. Y bueno, este tipo, Eugene Scalia, ex abogado de Walmart, fue nombrado por Trump como secretario del trabajo, ¿no? O sea, para que tengamos una idea de cuál es la política, digamos, antiobrera del gobierno de Donald Trump. Bueno, esa polarización, nada más para que lo tomen en cuenta, veamos los números también. El DSA es el Democratic Socialist of America, un partido que está dentro del Partido Demócrata, pero que se reclama socialista, donde es Bernie Sanders, por ejemplo, y Ocasio-Cortez y otros más. Antes de que llegara Donald Trump eran alrededor de 5.000 afiliados los que tenía. Una vez que llega Donald Trump saltó a ser más de 55.000 afiliados. O sea, que es decir que amplios sectores de la juventud voltean a ver las ideas del socialismo, aunque es un socialismo que no como lo entenderíamos nosotros, ¿no? Digamos como un socialismo revolucionario, etcétera. Más bien es una posición como más de redistribución, por ejemplo plantean Medicare for All, ¿no? O sea, tener seguro social para todos, etcétera, ¿no? O sea, pero cuestionan, digamos, el poder de Wall Street. Y lo que es muy interesante es que la palabra socialismo entre la juventud es bien vista cada vez más en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos en amplios sectores de la juventud, sobre todo también ligado al tema climático. Es muy importante porque esa es una discusión muy importante en Estados Unidos, dentro de la izquierda estadounidense. Es algo urgente, digamos, ¿no? O sea, el tema climático es lo que marca la agenda. Por ejemplo, el DSA propone un New Green Deal, ¿no? Recordando esta política del Green Deal, del New Deal de Roosevelt. Y hay ahí, digamos, una serie de posiciones sobre cómo enfrentar la catástrofe ambiental a la que nos lleva el capitalismo en el centro del imperialismo. Bueno, por último, en este contexto, nosotros pensamos que la unidad de los trabajadores de ambos lados de la frontera, es decir, de Estados Unidos y de México, es fundamental, lo mismo que la solidaridad activa con los trabajadores migrantes, para salir al cruce de las posiciones reaccionarias y xenófobas que se fortalecen con el derechista, con el trumpismo, ¿no? Que no es solamente Trump, sino la estela y el movimiento que genera alrededor. Incluso más allá de Trump, incluso si se fuera Trump, las posiciones reaccionarias ya se fortalecieron y están ahí, van a aparecer, no van a estar permanentemente en el debate. Y creemos que es fundamental en ese sentido buscar esa unidad. Los trabajadores de Estados Unidos son trabajadores multiétnicos, o sea, son trabajadores blancos, negros, latinos y de otras nacionalidades. Y bueno, es fundamental que se unan junto con los pueblos originarios de Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos lo que hubo, a diferencia de México, que fue una conquista, ahí fue un exterminio. Fueron recluidas las poblaciones originarias de los Sioux, de los Pieles Rojas, de los Apaches, etcétera, a reservas que son permanentemente acosadas, etcétera. Junto con las mujeres que han salido en el último tiempo también a dar una enorme pelea en Estados Unidos, ¿no? En particular, desde ahí se ha convocado a la Women's March, se ha convocado a la Huelga Internacional de Mujeres. Es de los países donde ha habido movimientos más grandes junto con Argentina y España. Y bueno, acabar en ese sentido con todo tipo de opresión racial y de género, porque pues mientras que la juventud voltea a ver cada vez con más interés las ideas socialistas anticapitalistas que cuestionan el poder de Wall Street, es fundamental que la izquierda de Estados Unidos abrace una perspectiva internacionalista pero también antiimperialista, ¿no? Que es algo que se debate mucho, que no, o sea, es difícil que haya posiciones antiimperialistas directamente desde el seno de Estados Unidos. Entonces, esta es la perspectiva por la que los compañeros que impulsan el diario Left Voice en Estados Unidos, son compañeros nuestros que están allá, pues luchan todos los días para poder, que de hecho se ha convertido ya Left Voice en una de las referencias, digamos, dentro de la izquierda juvenil en este país. Y bueno, también es la perspectiva por la que luchamos desde acá los compañeros y compañeras que integramos el movimiento de los trabajadores socialistas. Gracias. Ahora
Yo traigo. Gracias.